4.000 millones de personas morirán en 2 juicios del Apocalipsis. La Biblia registra 21 juicios de Dios sobre la tierra, pero de estos 21 juicios hay 2 juicios en los cuales van a morir en cada uno 2.000 millones de seres humanos. Vamos a analizar estos 2 pasajes bíblicos que están en Apocalipsis capítulo 6 versículos 7 al 8 y en Apocalipsis capítulo 9 versículo 13 al 15. En Apocalipsis capítulo 6 versículos 7 al 8 dice de la siguiente manera: Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Recordemos que en Apocalipsis presenta 21 juicios. Estos 21 juicios se dividen en tres etapas. La primera etapa serían 7 sellos, la segunda etapa serían el toque de 7 trompetas y la tercera etapa sería el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, en el cuarto sello dice que salió un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades iba detrás de ellos. Y dice el versículo: y le fue dada potestad. Esta palabra potestad se entiende como autoridad, como dominio. Quiere decir que le dio poder, le dio potestad, le dio dominio sobre la cuarta parte de la tierra. En otras palabras, sobre la raza humana, sobre la cuarta parte de la humanidad. Si quizás miramos hoy, en la actualidad, la población mundial total está en 7.837 millones de habitantes. Pero vamos a tomar un número redondo pues para más o menos poder entender que son aproximadamente 2.000 millones de habitantes que irían a morir cuando se abra el cuarto sello. Entonces, digamos que la población para ese entonces esté en 8.000 millones de habitantes. Si sacamos la cuarta parte de 8.000, nos da 6.000. Quiere decir que cuando el cuarto sello sea abierto, va a morir la cuarta parte de la tierra. En otras palabras, 2.000 millones de habitantes irían a morir. Quiere decir esto que la población mundial de ese entonces va a quedar reducida de 8.000 millones a solamente 6.000 millones de habitantes. Eso es lo que va a pasar cuando el cuarto sello se abra. También dice aquí cómo es que va a matar esta muerte a las personas de ese entonces. Dice entonces: y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para, ahí lo dice muy clarito, para matar. Y dice de qué forma: con espada. Quiere decir que la violencia se va a incrementar más de la que estamos viviendo en la actualidad en el siglo XXI. Se va a multiplicar más y van a morir en cuestión de violencia. También dice que con hambre vamos en un precipicio hacia un hambre mundial. Ya las naciones están trabajando sobre este tema, sobre este inconveniente que hay en todos los países, que es la cuestión del hambre. La economía va en decadencia. Entonces, cuando llegue ese momento, el hambre será impresionante a nivel mundial, con tal manera que va a ser una forma de también matar a la población. También dice que con mortandad. Esta palabra mortandad significa muerte en conjunto o muerte en grupo. Va a haber terremotos que van a matar miles de personas, van a haber tsunamis, van a haber huracanes, van a caer granizo del cielo, también los ríos, va a caer un meteorito en los ríos y va a dejar las aguas amargas y van a morir muchos hombres por estas aguas. Bueno, tantas cosas que han de venir, que esto será causa de la mortandad que vaya a haber en los seres humanos de aquel entonces. Y también dice que con las fieras de la tierra, lo más probable es que estos animales
se puede poner en conjunto las fieras de la tierra y también lo que son los virus, las pandemias, etcétera, etcétera, van a exterminar con los seres humanos. Quiere decir que cuando se habla del cuarto sello van a haber más pandemias, van a haber úlceras, enfermedades, etcétera, etcétera. Lo que se necesita, según la profecía bíblica de aquí de Apocalipsis capítulo 6, versículo 7, es que tienen que morir la cuarta parte de la humanidad de ese entonces, aproximadamente 2.000 millones de seres humanos. Este sería uno de los 21 juicios de Dios sobre la tierra en el Apocalipsis. Vamos a ver el segundo juicio de Dios sobre la humanidad en cuestión de mortandad, en cuestión de muerte en conjunto. Para esto tendríamos que ir a Apocalipsis capítulo 9, y allí en el capítulo 9 mirar el versículo 13, donde se anuncia entonces lo que dice. Dice el versículo 13: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Versículo 15: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de la humanidad. Entonces, aquí en esta sexta trompeta, en el toque de la sexta trompeta, va a haber otra mortandad. Sería la segunda mortandad para la humanidad entera. Entonces, habíamos dicho que después del cuarto sello, después de la ejecución del cuarto sello, la población iría a quedar reducida a solamente 6.000 millones de habitantes. Cuando suene la sexta trompeta, van a morir otros 2.000 millones de habitantes. Quiere decir que es la tercera parte. La tercera parte de 6.000 sería 2.000. Entonces la población va a quedar reducida después del toque de la sexta trompeta a solamente 4.000 millones de habitantes. En otras palabras, va a morir la mitad de la población total. Si empezó con 8.000 millones de habitantes, van a morir 4.000 millones de habitantes y van a quedar vivos 4.000 millones de habitantes de estos 2 juicios. Pero recordemos que son 21 juicios. Bien, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, Cristo arrebata, en otras palabras, hace desaparecer millones de personas, que es lo que se conoce en la escatología como arrebatamiento. Entonces, en el capítulo 4 de Apocalipsis se cumple el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Después de que el arrebatamiento de la iglesia se cumpla, es donde viene la ejecución, y lo primero que empieza son los sellos. Viene primer sello, segundo sello, tercer sello, y en el cuarto sello hay una mortandad. Después viene el quinto sello, sexto sello y el séptimo sello. El séptimo sello da el anuncio del toque de las 7 trompetas. Entonces vendría el toque de la trompeta 1, trompeta 2, trompeta 3, trompeta 4, trompeta 5, y en la trompeta 6, en el toque de la trompeta 6, vuelve a haber otra mortandad de otros 2.000 millones de habitantes. Y después vendría el toque de la trompeta 7. Después de este toque de la trompeta 7, vienen el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, lo que viene para la tierra, para este mundo, es algo impresionante, es algo que no lo podemos imaginar, porque lo que viene es de oscuridad y de entenebrecimiento. Yo les mencioné que en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, Dios arrebata a la iglesia. Quiere decir que arrebata a todas aquellas personas cristianas verdaderamente. Dios las conoce porque Él conoce el corazón y la mente del ser humano. Él sabe en qué persona mora el Espíritu de Dios, y a esas personas son las que va a arrebatar.
Y se cumple la promesa de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, donde dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. En otro sentido quiere decir, por cuanto has obedecido la palabra de mi paciencia, que es la misma Biblia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Solamente aquellas personas que guardaron la palabra de Dios, Dios también los va a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Bien, más o menos, para que usted tenga una idea cómo será esos días en el Apocalipsis, cuando se empiezan a ejecutar los 21 juicios de Dios, una idea nos la da Sofonías en el capítulo 1 y del versículo 14 en adelante. Mire lo que dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los seres humanos y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Aquí podemos ver cómo va a ser ese día en que la ira de Jehová estalle contra el mundo, o en otras palabras, se rebele contra la humanidad. Recordemos que la humanidad entera se ha alejado de Dios. La humanidad entera no cree en Dios, y los pocos que medio creen en Dios no le obedecen, por cuanto la ira de Dios está por derramarse en esta humanidad. Les había comentado que Apocalipsis 3:10 dice que por cuanto has guardado, en otras palabras, por cuanto has obedecido la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Bien, ¿quiénes son estas personas que van a ser guardadas? Estas personas son aquellas personas que obedecen la palabra de Dios. ¿Cómo se obedece la palabra de Dios? Mire, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Es la siguiente: Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, que usted tiene que confesar con tu boca, con tus palabras, que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor. Y usted tiene que creer de todo corazón que Dios levantó de los muertos al Señor Jesucristo al tercer día. Y el versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia. En otras palabras, cuando usted cree con el corazón que es una fe verdadera, entonces usted es justo por medio de la fe delante de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ahí suceden dos cosas. Cuando usted cree de todo corazón que Jesús es Dios y que Dios levantó de Jesús de entre los muertos al tercer día, usted es justificado delante de Dios. Pero usted tiene que confesar con la boca para que usted sea salvo. Y el versículo 11 termina diciendo: pues la Escritura dice: todo aquel
que en Él creyere, o sea que en Jesucristo creyere, no será avergonzado. En otras palabras, obtendrá salvación y justificación delante de Dios. Entonces, esta clase de personas que han confesado con la boca que Jesús es el Señor y que han creído en el corazón que Dios le levantó de los muertos, esos son los que Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 10, son a los que Dios va a guardar del Apocalipsis. Y estas personas, ya se sabe teológicamente que estas personas se llama en conjunto la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia por la cual Jesucristo derramó su sangre allí en la cruz del Calvario. Entonces, estas personas, o los que hemos confesado con la boca que Jesús es el Señor y hemos creído que Jesús levantó entre los muertos, que Dios levantó entre los muertos a Jesús, entonces este grupo de personas que se llama la iglesia a nivel mundial, todas las iglesias, sea de 3 personas, sea de 10 personas, de 20 personas, bueno, el número que sea no tiene nada que ver, porque Jesús muy clarito dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Entonces, estas personas son las que van a ser raptadas o las que van a disfrutar de salir de esta tierra con poder de Dios. Dios va a hacer desaparecer a estas personas que son millones, porque la iglesia de Cristo son millones a nivel mundial, van a desaparecer. ¿Por qué? Porque estas personas obedecieron la palabra de Dios, la palabra de la paciencia. Cuando dice palabra de paciencia significa que ser cristiano no es nada fácil. Ser cristiano requiere que el mundo se le vaya a uno encima, que los espíritus de maldad también se le vayan a uno encima, y aún uno tiene que luchar contra su propia carne para no tratar de pecar ni de ir en contra de la palabra de Dios. Entonces por eso se llama la palabra de la paciencia, porque tiene uno que soportar todo lo que viene, pero nunca jamás negar al Señor. La iglesia, como lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, no está puesta para ira. Quiere decir que la iglesia no va a saborear el Apocalipsis. El versículo 9 de 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas personas son las que van a salir del mundo, o estas personas somos los que vamos a salir del mundo en el rapto de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 dice de la siguiente manera: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Le está diciendo, ve aquí, les voy a decir un misterio, algo escondido, algo que ustedes no saben. Recuerden que el apóstol Pablo subió al tercer cielo y escuchó palabras que no se le ha sido permitido escuchar a seres humanos y vio cosas que ningún humano ha visto. Él subió al tercer cielo y allí el Señor Jesucristo tuvo una conversación con el apóstol Pablo, y me imagino yo, y lo dicen grandes teólogos, que allí fue donde Cristo le reveló al apóstol Pablo este misterio. He aquí os digo un misterio, un secreto, algo escondido. No todos los cristianos vamos a morir, pero todos, sean los que hayan muerto, los que estén vivos, seremos transformados. En un momento, o sea, en una rapidez, en lo que demore usted cerrando el ojo y abriéndolo, ya la persona ha desaparecido. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esta palabra de final trompeta se entiende en cuestión de los cumplimientos de Dios, de Jesucristo, sobre las fiestas judías, que esta fiesta se celebra en la fiesta de las trompetas, que más o menos da entre el 15 de agosto al 15 de septiembre, octubre. Entonces más o menos Cristo cumplió las fiestas judías, y lo más probable, como dicen algunos eruditos de la palabra de Dios, es que Cristo también venga para una fiesta de las trompetas. El día no se sabe, la hora no se sabe, pero el tiempo sí se puede saber.
Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Sí ven? Ahí dice los muertos en Cristo, en otras palabras, los muertos cristianos, no los que nunca recibieron a Cristo, no, solamente las personas cristianas resucitarán primero. Cuando ellos resuciten ya incorruptibles, entonces los que estemos vivos seremos transformados y nos reuniremos con el Señor allí en el aire y el Señor nos llevará para estar siempre con Él. También en segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. También en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, aquí vuelve y se refiere, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, vuelve y lo repite, personas que hayan muerto siendo verdaderamente cristianas, resucitarán primero. Luego nosotros, o sea, los cristianos que estemos vivos, genuinos, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces resucitan primero los muertos, cuando ellos estén en cada nube, porque será en unas nubes que el Señor nos llevará. Cuando ellos estén en las nubes, nosotros también estaremos en las nubes. Y cuando ya estemos todos juntos, nos llevará, lo vamos a recibir en el aire, en las nubes, vamos a recibir al Señor. Haga de cuenta, en la atmósfera vamos a recibir al Señor. Y de ahí estaremos para siempre con el Señor. Amén. Entonces, si tú quieres escapar de estos juicios, 21 juicios que han de venir sobre la tierra para la humanidad entera, la forma es muy sencilla. Ya lo leí, ya lo comenté. Es simplemente confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer de todo corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús al tercer día. Porque con el corazón se cree para ser justo delante de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Recuerde, toda persona que haga esto, que crea que Jesucristo es el Señor, que crea que Dios levantó a Cristo entre los muertos, debe de vivir como Cristo vivió, haciendo la voluntad de Dios. Cristo fue un hombre sin pecado, hijo de Dios. Vino aquí a la tierra por medio de la Virgen María, pero el papá de Jesús es el mismo Dios. Por tanto, Jesús, el Señor Jesucristo, era un ser humano 100%, pero también era 100% Dios. Entonces, Él vivió sin pecado durante su ministerio aquí en la tierra. Pero Él nos invita a nosotros los pecadores a que acudamos a Él. Y el castigo que Dios iba a darnos a nosotros, o el castigo que Dios le iba a dar a la iglesia por el pecado, se la dio a Cristo allí en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue azotado, cuando fue martirizado, cuando fue llevado allí a la cruz. Y cuando Cristo gritó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Allí el Padre dio por unos momentos la espalda a Jesús y cayó la ira de Dios sobre Jesús, sobre aquel inocente ser humano. Cayó la ira de Dios que debía de caer sobre nosotros. Entonces la persona que crea en ese Cristo, que crea que Jesús es Dios y que crea que Jesús murió y que resucitó al tercer día y que confiese que Él es el Señor, esa persona es salva. Y así como es salva en lo espiritual, también es salva para no probar los juicios de Dios sobre la tierra aquí cuando empiece el Apocalipsis. Bien. Tú te preguntarás cuándo va a comenzar el Apocalipsis. Bueno, el Apocalipsis es inminente, comienza en cualquier momento. Pero la señal más segura y profética escatológicamente es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando en las noticias salga, en las noticias de todos los países a nivel mundial salga, que digan millones de seres humanos desaparecieron, ahí empiece a contar. Porque después del arrebatamiento de la iglesia viene el caos más impresionante para la humanidad entera.
pilotos que sean cristianos y estén en pleno vuelo y llegue el arrebatamiento de la iglesia, ese piloto desaparece. Al piloto desaparecer, queda el avión sin control y se precipitará a tierra y morirán los que vengan en el avión. Habrán conductores manejando carros, también van a desaparecer conductores cristianos y se estrellarán. Habrán médicos cirujanos en plena operación y desaparecerán, y el paciente quedará y se morirá. Mejor dicho, ese día va a ser la catástrofe más impresionante para la humanidad. Ese día será sin precedentes, todo lo que se ha de venir. Ese día va a haber muertes, accidentes, mejor dicho, lo malo que usted se puede imaginar ese día. Y ese día arranca el juicio de Dios para el mundo entero. Después del arrebatamiento de la iglesia, no se sabe en qué tiempo, si a medio año o a un año, será desatado, será abierto el primer sello, segundo sello, tercer sello, y en el cuarto sello van a morir 2.000 millones de habitantes. Después viene el quinto sello, sexto sello, y en el séptimo sello se dará el inicio al toque de 7 trompetas. Y viene el toque de la trompeta 1, toque 2, toque 3, toque de la trompeta 4, trompeta 5, y en el toque de la trompeta 6 volverán a morir otros 2.000 millones de habitantes. Quiere decir que en el cuarto sello son 2.000 millones, en la sexta trompeta otros 2.000 millones, ya vamos 4.000 millones de habitantes que irán a morir y solamente van a quedar vivos cuando Jesucristo venga por segunda vez a reinar este mundo. Solamente irán a quedar aproximadamente 4.000 millones de habitantes, o sea, la mitad de la población actual. ¿Usted se imagina esa mortandad tan impresionante de personas como irán a morir? La Biblia menciona que va a haber un terremoto cual nunca antes había visto. Los montes se derretirán, las islas van a desaparecer, no sé qué magnitud será ese terremoto, pero me imagino yo un terremoto semejante a las películas que han sacado Hollywood, basados en Apocalipsis, un terremoto parecido al de la película 2012, un terremoto parecido a la falla de San Andrés, cosas impresionantes donde va a morir cualquier millonadas de personas. Además de esto van a venir fuertes huracanes, el mar se va a desbordar, va a haber tsunamis, también van a venir más pandemias peor que la del COVID-19. Mejor dicho, esto va a ser espantoso. Si tú no quieres estar ahí en ese juicio del Apocalipsis, debes de hacer lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Dios te bendiga.